Buenas tardes, ¿qué tal mis amados hermanos? Dios les bendiga. Es una bendición estar una vez más aquí en esta radio www.vidanuevap.com y por medio de Facebook, amén. Compartiéndoles en esta tarde otro mensaje de la palabra de Dios. Espero que el mensaje de esta tarde sea de edificación para todos ustedes y que la presencia del Señor, el Espíritu Santo, trate con sus vidas y los llene de su presencia. El propósito es que conozcamos las Escrituras y que aprendamos juntos. Nunca vamos a dejar de aprender en la palabra de Dios todo el tiempo. En nuestro caminar por este mundo vamos a irnos perfeccionando de muchas maneras, en muchas formas, y una de ellas es conociendo a Dios cada día, conociéndole, amén, y que Él nos conozca también a nosotros y que Él haga los cambios necesarios en nuestra vida para irnos perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amén. Quiero dar gracias a Dios por este tiempo, por todos ustedes, todos los que han estado conectados a la radio, todos los que han seguido la programación, los que se han estado adheriendo. Amén. Y gracias a Dios por todas las cosas buenas que están pasando, no solamente en la radio, sino dentro de la iglesia, y la gente que se está, vamos a decirlo así, animando a dar pasos de fe y de responsabilidad en su vida personal en cuanto a la vida cristiana. En esta tarde quiero predicarles un mensaje que se titula El socorro para dos pueblos, el socorro para dos pueblos. Y quiero compartirles en esta noche, mis amados hermanos, con ese amor y con ese respeto, la necesidad que hay, hermanos, de levantar un grito de auxilio en dos pueblos. Uno de ellos es el pueblo gentil y otro de ellos es el pueblo judío. Hay mucha necesidad, amén, de levantar un clamor, gloria al Señor, en cuanto a tanto como judíos como gentiles necesitamos urgentemente, hermanos, necesitamos urgentemente levantar un clamor unos por otros. En esta noche voy a compartir un mensaje sobre la necesidad que hay tanto como en los cristianos, hermano, tanto como en el pueblo de Israel, de un auxilio, amén, de un auxilio en el Señor. Necesitamos urgentemente, aleluya, un auxilio y un grito para clamar a Dios por la salvación, amén, tanto como de los cristianos como de los judíos, gloria al Señor, amén. Así que en esta noche quiero dar comienzo a la palabra de Dios y vamos a ir a Gálatas. Abra su Biblia junto conmigo en Gálatas capítulo 2, amén, y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante, ¿ok? Gálatas capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, gloria al Señor. Amén. Vamos a estar mirando esto, gloria a Dios. Espero que este mensaje sea de bendición para ustedes, ¿ok? Dice la palabra de Dios así en el nombre del Señor. Después pasado, dice, 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. ¿Ok? Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Ok? Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, dice el apóstol. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron.
¿ok? Antes, por el contrario, como vieron que me había sido dado encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, ¿ok? Está hablando ahí de los judíos, del pueblo de Israel, y los que no pertenecen al pueblo de Israel, que somos nosotros los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, o sea que se saludaron, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos, dice, a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gloria al Señor. Amén. Este mensaje, hermanos, lo quiero compartir con ustedes porque es necesario, hermanos, no dejar de orar unos por otros y que en nuestro corazón no exista, como cristianos, no exista una rivalidad con gente, hermanos, que está profesando judaizar o volver a los rituales judíos o volver como dicen, volver a las raíces hebreas. Porque es necesario, hermanos, que sigamos orando unos por otros y no mirar, hermanos, con rivalidad lo que ha estado pasando. En cierta manera, en cierta forma, el enemigo, hermanos, ha querido tergiversar o mal usar lo que nosotros deberíamos hacer y lo que se nos ha encomendado hacer, amén, en cuanto a predicar el evangelio y anunciar la salvación que hay en el Señor Jesucristo. Amén. He estado platicando con la iglesia, he estado ministrándole a la iglesia y he estado aconsejando también personas que se han estado comunicando con nosotros tocante a este tema, que sí, qué es lo que yo pienso o cuál es mi punto de vista en cuanto a lo que se está moviendo ahorita, de que todos quieren volver a, o no, bueno, al decir todos, hablo de la gente que quiere volver a las raíces hebreas o quiere volver al judaísmo o quiere, de repente los cristianos quieren usar talit, quieren usar kippah, quieren usar, amén, todo lo que a veces se usan en los ritos judíos, en los rituales del pueblo de Israel. Y lo que yo quiero compartirles en esta noche, mis amados hermanos, es que hay algo muy cierto en lo que acabamos de leer, y dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos una libertad en Cristo. Pablo y Pedro fueron dos, vamos a decirlo así, dos columnas, fueron dos partes, dos piezas muy importantes en cuanto a evangelizar mundialmente. Y la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo le da las llaves del reino a Pedro, ¿ok? Y Pedro es mandado a los de la circuncisión. Y el Señor Jesucristo, cuando habla referente a Pablo, está hablando cuando dice el Señor a este hombre, instrumento escogido me es este para anunciar las buenas nuevas a los gentiles. El Señor escogió tanto como a Pedro y a los demás apóstoles, pero también escogió a Pablo. A Pedro para enviarlo a la circuncisión, en este caso al pueblo de Israel, a las tribus, y a Pablo lo envió a predicar las buenas nuevas de salvación a los gentiles. Y ahorita en este tiempo, mis amados hermanos, ha habido un error en cuanto a la visión que Dios tiene para llevar el evangelio, para llevar las buenas nuevas. ¿Por qué digo que ha habido un error? Porque el error está
en que nosotros como gentiles seguimos predicando a los gentiles, amén, pero ahora el pueblo cristiano ha querido irse nuevamente, amén, a la esclavitud de rituales en cuanto al judaísmo, y para algunos eso quiere decir volver a las raíces hebreas, volver a lo verdadero, pero lo verdadero, hermanos, es el Señor Jesucristo. Ahora hay mucho potencial, hay mucho potencial en hermanos, en gente que conoce mucho de raíces hebreas, que conoce mucho de la cultura hebrea, del trasfondo de todo lo que la Biblia habla. Amén. Pero el error que se está cometiendo, mis amados hermanos, es que estos personajes, no puedo decirles cristianos porque pues han dejado el cristianismo y ahora practican el judaísmo, estos judaizantes, vamos a decirlo así, en lugar, hermanos, de usar lo que Dios les está dando, en lugar de usar el conocimiento que Dios les está dando para evangelizar a los de la circuncisión, están queriendo hacer judaizar a los gentiles. Están trabajando erróneamente, llevando el pueblo cristiano a las raíces hebreas, cuando el propósito de Dios, hermanos, el propósito del Señor Jesucristo era que los gentiles conocieran la salvación que hay en Cristo Jesús, pero que también el pueblo de Israel conociera a la salvación que hay también en Cristo Jesús como su Mesías. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo dice muy claramente a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, amén, dice que había habido por un tiempo ahí en la iglesia de Galacia hermanos que eran cristianos, pero que empezaron a judaizar y ellos querían que los demás hicieran lo mismo. Y Pablo dice algo que para ellos eso era, hermanos, como volver a la esclavitud después de que habían tenido una libertad en Cristo. El versículo 4 dice, y esto a pesar, de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban, dice, para espiar nuestra libertad. ¿Ok? Entraban, dice, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciere en nosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, dice, nada nuevo me comunicaron. En este tiempo, hermanos, en esta iglesia de Galacia, en la iglesia de los Gálatas, había gente, hermanos, que se jactaba de tener una reputación por tener aparentemente más conocimiento o tener más espiritualidad, por hacer ciertos rituales, y ellos querían hacer que la iglesia de Galacia hiciera lo mismo que ellos. Pero dice el apóstol Pablo, amén, que los de la reputación nada nuevo me comunicaron. A veces, hermanos, hay cristianos que por no escudriñar la palabra de Dios, cuando escuchan algo que tiene que ver con judaizar, con los rituales del judaísmo, con el trasfondo hebreo y cultural del pueblo de Israel, a veces como que se le van los ojos y como que encuentran la octava maravilla del mundo y piensan que es algo que aparentemente pues les quita el sueño, pues, o sea, los impacta. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando Pablo escucha esto, nada nuevo le comunicaron. La Biblia dice ahí en Eclesiastés, mis amados hermanos, que lo que antes era es lo que es hoy, lo que es hoy es lo que será después. No hay nada nuevo debajo del sol. Todos hemos conocido, hermano, el trasfondo de lo que Dios ha querido hacer desde Génesis
Apocalipsis, de cómo Dios ha querido establecer, hermanos, amén, un estilo de vida en santidad y en comunión con Él aquí en la tierra, cosa que se distorsionó por causa de la desobediencia en el huerto de Edén. Y la Biblia de Génesis a Apocalipsis habla, hermano, de una restauración que Dios quiere hacer con el hombre, con el ser humano, volver a lo que Dios quiso hacer desde un principio con el ser humano, volver a hacerlo, a restaurarlo. Y una de las cosas, hermanos, en este tiempo es que verdaderamente hay una voz de auxilio, tanto como en el pueblo cristiano como en el pueblo de Israel. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el mensaje se llama el socorro para dos pueblos? Porque cuando el Señor Jesucristo dice, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, está hablando a todos. Ahí entramos gentiles, entran judíos, entran las tribus, entra el pueblo de Israel, como usted quiera llamarlo, como usted quiera decirlo, ahí entramos todos nosotros. Y algo que yo he estado meditando, he estado pensando, que así, mis amados hermanos, como hay mucha gente que no es cristiana, vamos a hablar de los gentiles, de la gente en el mundo, gente que no es cristiana y que no acepta a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, pues si llegan a morir, mueren sin salvación, mueren sin Cristo. Pero no solamente ahí queda eso, sino que también dentro del pueblo de Israel, hermanos, hay gente en el pueblo de Israel que no reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Aún en este tiempo hay gente en el pueblo de Israel que está esperando al Mesías, cuando el Mesías ya vino y se llama Jesucristo. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que hay gente, hermanos, dentro de las redes sociales, dentro de lo que nosotros conocemos, hay gente, hermanos, que tiene conocimiento cultural, que tiene conocimiento de raíces hebreas, amén. Y lo que yo he mirado en estas cosas es que, hermanos, la gente que conoce el trasfondo cultural y conoce de raíces hebreas, me da la impresión de que quieren hacer que los cristianos vengan a esas raíces hebreas, cuando la verdadera raíz, hermanos, es que tanto como gentiles y judíos o israelitas necesitamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Yo sé que hay parte del pueblo de Israel que cree en Yeshua como su Mesías, pero hay pueblo de Israel, hay gran parte de ese pueblo que no reconoce a Jesucristo como su Mesías, como su Señor, como su Salvador. Y también hay gente en el mundo, vamos a decir lo que son los gentiles, que no reconocen a Jesucristo. Y a lo que voy es esto, mis amados hermanos, voy a que tanto como los gentiles, como el pueblo de Israel, necesitamos la salvación que hay en Cristo Jesús. Y una de las cosas, mis amados hermanos, es que como cristianos nosotros debemos orar, no tanto para que se comparta la cultura o las raíces hebreas o lo que significan las letras, etcétera, etcétera. No, tenemos que orar para que la gente del pueblo de Israel, hermano, la más posible, abra sus ojos espirituales y reconozcan, hermanos, a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, antes de que sea demasiado tarde. Y también a la gente en el mundo, antes de que sea demasiado tarde. Amén. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Amén. Porque la Biblia dice, hermanos, que el Señor quitó toda división. De los dos pueblos hizo uno.
tanto como de gentiles como del pueblo de Israel, Dios hizo uno en Cristo Jesús. Nada más que en este tiempo el enemigo ha infiltrado, hermanos, estrategias en los que han dividido el corazón de los cristianos y el corazón de los que pertenecen a la línea de Israel. Amén. Yo me pongo a pensar en gente que tiene un tremendo potencial, hermanos, para conocer de raíces hebreas y que conoce de todo ese trasfondo. Y para mi punto de vista como cristiano, en lugar de compartir todas esas cosas, haciendo querer volver a los cristianos a una raíz hebrea, lo que más bien deberían de hacer, hermanos, es compartir lo que ahora saben de raíces hebreas y de trasfondo cultural y todo eso, adherirlo a la salvación en Cristo Jesús, para que parte del pueblo judío venga a los pies de Cristo, reconozcan al Señor como Salvador, como su Rey, amén, y que la más posible de gente del pueblo de Israel venga a esa salvación que está disponible para ellos y que está disponible también para nosotros y para la gente del mundo. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios aquí en Gálatas. Dice en el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, ¿ok? Como a Pedro el de la circuncisión. A Pablo, hermanos, se le había dado el evangelio de la incircuncisión. Eso quiere decir que a Pablo se le dio el ministerio de llevar las buenas nuevas a los gentiles, ¿ok? Y a Pedro se le dio la encomienda de llevar las buenas nuevas del evangelio a los judíos. Aquí no se trata de letras, de tildes, de acentos. Aquí no se trata de otra cosa más que tanto como el pueblo de Israel, como el pueblo de los gentiles, necesitan esos dos pueblos llegar, amén, a una sola conclusión. Necesitamos al Señor Jesucristo para ser salvos. Eso es lo que interesa. Amén. Versículo 9 del capítulo 2 de Gálatas dice, y reconociendo la gracia que había sido dada, o sea, ellos, tanto como Jacobo, Cefas y Juan, o sea, Pedro y Juan, reconocieron que en Pablo había sido dada una gracia de parte de Dios para también llevar el mensaje de salvación. Dice la Biblia que ellos reconocieron la gracia que le había sido dada al apóstol Pablo. Jacobo, Pedro y Juan, dice que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. O sea, los saludaron, lo reconocieron pues. Pedro, Jacobo y Juan le saludan a Pablo y le dan la mano en señal de reconocimiento que así como a ellos les había sido dado el evangelio para llevar al pueblo de Israel, a los de la circuncisión, pues a Pablo se le dio el mismo evangelio para los de la incircuncisión. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Gloria a Dios. Amén. Algo, hermanos, que necesitamos urgentemente, algo que necesitamos urgentemente en estos tiempos es, hermanos, reconocer que necesitamos, gloria a Dios, a volver una vez más a nuestra raíz. Y no estoy hablando de raíz hebrea, no estoy hablando de raíz israelita, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la raíz, del netzer, del vástago, el retoño, como quieran llamarlo, a Jesucristo, tanto como israelitas, como el pueblo de Israel, hermanos, así como ellos, nosotros también necesitamos de esta salvación. El otro día yo miraba un
un video donde se lanzan muchos misiles en contra de Israel, de Jerusalén, amén, y muchas naciones ahorita se están levantando, gloria al Señor, en contra de Israel y quieren desaparecerlo de la faz de la tierra y quieren eliminarlos por completo, cosa que detrás de eso, hermanos, está Satanás, amén. Y yo pensaba, cuando yo miraba esto, la verdad me dolía en mi corazón mirar cómo misiles uno tras otro enviado en contra de Israel, pero Israel defendiéndose, hermanos, con la tecnología que ellos tienen, con la mano de Dios en todo lo que ellos poseen, y cómo Dios ha estado al cuidado del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Amén. Pero algo me mostró a mí el Señor en ese momento, y fue, mis amados hermanos, que así como lanzan misiles en contra de Israel para querer desaparecerlo, así Satanás, hermanos, lanza dardos de fuego en contra de los gentiles, en contra de los cristianos, para que nosotros también desaparezcamos, para que nosotros no terminemos así como ellos se les impidió terminar la carrera. Miren, les voy a decir algo. Al pueblo de Israel, hermanos, está suspendida por este momento la carrera de la salvación, la carrera de la fe. ¿Por qué? Porque ellos ahorita están esperando un Mesías. Nosotros ya conocemos al Mesías, que es Jesucristo, y la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. En su momento también ellos, Dios, hermanos, va a hacer, amén, en su momento, que ellos clamen a Dios y reconozcan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Llegará el momento en que el pueblo de Israel se dará cuenta que aquel Jesús que ellos despreciaron, que aquel Jesús que en su tiempo ellos mismos crucificaron, era su Mesías. Y lo más tremendo de todo es que el Señor Jesucristo los va, amén, a cobijar, como dice el Señor ahí en el Evangelio, como la gallina quiere recoger a sus polluelos. Amén. Ellos van a recibir el abrazo del Señor, ellos van a recibir, amén, la misericordia, la gracia de Dios. Pero sabes, también la necesitamos nosotros. De los dos pueblos, amén, necesitamos la gracia de Dios, tanto como del pueblo de Israel. Así como literalmente en el pueblo de Israel se ha querido eliminar por medio de misiles, amén, y la mano de Dios está con ellos. Así, hermanos, en los gentiles también ha habido bombardeos. Bombardeos, hermano, en lo espiritual, bombardeos en la mente de los cristianos, bombardeos en su caminar con Cristo, en el servir al Señor. Amén. Así como el diablo ha querido borrar también al pueblo de Israel, porque dice la Biblia que él es el que ha sido homicida desde el principio. Así como él ha querido matar al pueblo de Israel, también quiere matar a los gentiles. Y es necesario, hermanos, que no miremos una división en las diferentes maneras de pensar, sino que tanto como cristianos, como israelitas, lleguemos a una sola posición. No quitar nuestra mirada del autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Eso es lo que dice, amén, el apóstol en el libro de los Hebreos. Así que los dos estamos necesitando. Gloria al Señor. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, dice, los gentiles, ok, está hablando de los gentiles. Acordaos que en otro tiempo los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabas sin Cristo. Amén. ¿Sabe qué quiere decir esto, hermanos? Que los de la circuncisión tenían a Cristo y los de la incircuncisión no tenían a Cristo. ¿Ok? En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ok? Versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre
de Cristo, ¿ok? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, fíjese lo que dice, de ambos pueblos, o sea, tanto como del pueblo de Israel, los de la circuncisión, tanto como el pueblo gentil, los de la incircuncisión, ¿ok? Porque Él es nuestra paz, dice, de que ambos pueblos, de que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Ok? Un solo y nuevo hombre haciendo la paz. ¿Sabes qué es lo que el diablo ha estado haciendo en este tiempo, hermano? En que ha estado usando tanto como al pueblo gentil, al pueblo judío o al pueblo de Israel, ha estado usando el cristianismo, el judaísmo, ha estado usando las dos partes para traer una división, cuando lo que Dios quiere es que haya una misma unión y armonía. Escúchame muy bien, una misma unión y armonía. No decir que necesitamos volver a los rituales que aparentemente nos dan la salvación, porque las obras no nos van a dar la salvación. La salvación nos la va a dar el Señor Jesucristo. Amén. La salvación no la tenemos por llevar a cabo algún mandamiento que va en un ritual hebreo, en un ritual judío, israelita, como quiera llamarlo. No, la salvación la tenemos por gracia en Cristo Jesús. Y esta gracia que hoy tenemos nosotros como gentiles también se les manifestó al pueblo judío desde que salieron de Egipto. Dice la Biblia que cuando lo seguía la roca era Cristo. El arca representa al Señor Jesucristo. Cuando Moisés fue levantado en sus dos brazos, amén, un hombre por cada lado, eso representaba un hombre crucificado, representaba a Jesucristo, la cruz, amén. Lo que había de venir se estaba manifestando en aquel tiempo, y todo lo que hoy conocemos en aquel tiempo era la sombra de lo que había de venir y que ya llegó, que ya está en este tiempo. La gracia de Dios siempre se ha manifestado. Dios no nos llamó a una división. Dios no nos llamó a una rivalidad. Dios no nos llamó a depender de obras para ser salvos. Dios nos llamó, hermanos, a dar a conocer tanto como a gentiles como al pueblo de Israel la salvación que está en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y en esta noche yo quiero pedirle a mis hermanos que estén escuchando, a mis hermanos que vayan a estar mirando este mensaje en los grupos, que oremos más fuertemente por Israel. Amén. La Biblia dice, pedid por la paz de Jerusalén, y también la Biblia dice que los que bendijeren al pueblo de Dios serán bendecidos, y los que lo maldijeren serán maldecidos. Pero también, hermanos, necesitamos orar por nosotros mismos, por la gente que está en el mundo, tanto como la gente que ahorita está en Israel, tanto como la gente que está en el mundo, tanto como los cristianos, tanto como los que están judaizando, vamos a decirlo así. Todos estos que he hablado, necesitamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. La solución, hermanos, no es un ritual hebreo. La solución no es un ritual judío. La solución es Cristo Jesús, tanto como para aquel pueblo como para este. Y de los dos, dice el Señor, el apóstol, que el Señor quiso hacer uno solo. El Señor más bien hizo uno solo de los dos pueblos. Y ya no debe de haber enemistad, sino que debemos de ser llamados a paz. Gloria al Señor. Así que el deseo, hermanos, en esta noche, por medio de este mensaje,
es que oremos por el pueblo de Israel, para que antes de que ocurra el arrebatamiento, muchos del pueblo de Israel, si fuera posible todos, pero desgraciadamente no, por lo que dice la palabra de Dios, no va a suceder así. Pero quisiéramos, hermanos, que lo más posible del pueblo de Israel reconozca a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y que también oremos, hermanos, por todos aquellos hombres y mujeres que conocen de raíces hebreas, que conocen del trasfondo cultural, que conocen más allá de lo que a veces nosotros conocemos como cristianos, pero que sea bien enfocado, que no sea, hermanos, para querer traer cristianos a las raíces hebreas, sino ir a la raíz hebrea y que esa raíz hebrea reconozca al Netzer, amén, al Salvador, que es Jesucristo, amén, que es, amén, el Mesías, tanto como de ellos como de nosotros. Hay mucho potencial, no solamente en México, hermano, en todas partes hay mucho potencial de gente, hermano, que puede ser de bendición, amén, para el pueblo de Israel, que puede contactar a gente del pueblo de Israel y que les puede ministrar, haciéndole abrir sus ojos espirituales y darse cuenta de que el Mesías es Jesucristo. Amén. Y no tratar de querer llevar gentiles a judaizar, a hacer rituales, que eso no sirve de nada. Amén. Nosotros lo que tenemos que hacer es traer gentiles al Señor para que estos gentiles reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador. Y los que conozcan, amén, de raíces hebreas, del pueblo de Israel, todo eso, su llamado, su verdadero llamado es convencer al pueblo judío, al pueblo de Israel, de que Jesucristo es el Señor. Amén. En esta noche yo quiero cerrar este tiempo orando y pidiendo que juntos bendigamos al pueblo de Israel. Vamos a bendecir al pueblo de Israel. Vamos a bendecir a aquellos hombres y mujeres, amén, que van en la vida de las raíces hebreas, que han conocido estos términos, que han conocido, amén, este estilo de vida, pero que lo enfoquen bien, que lo enfoquen hacia lo que debería de ser, que es el pueblo de Israel. Pablo fue enviado a la incircuncisión, pero Pedro fue enviado a la circuncisión. Amén. Entonces, hay dos llamados, uno para predicar al mundo, otro para predicar, amén, al pueblo de Israel, y que los dos reconozcan a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén. Así que hay que escoger un camino, o somos de un pueblo o somos de otro, pero la finalidad es que ambos pueblos reconozcan, amén, que el Salvador es y se llama Jesucristo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta salvación tan grande que tú nos aconsejas, Señor, que debemos de cuidarla con temor y temblor. Gracias, Señor, mi Dios, por darnos la oportunidad de conocer esta salvación y que tú, de un pueblo que no era pueblo, lo has hecho pueblo. Y gracias, Señor, por aquella nación, por aquel pueblo por el cual nosotros hemos conocido la salvación. Porque tu palabra dice que tú eres el león de la tribu de Judá. Amén. Y te damos gracias, Señor. Gracias porque tú has quitado toda división y de los dos pueblos, tanto como gentiles, tanto como israelitas, circuncisión o incircuncisión. Tú de los dos pueblos has hecho uno, Señor, para que te adoren, para que te alaben y para que te conozcan como su Señor y su Salvador. En esta noche yo te pido, Señor, que así como tú has dado, Señor, sabiduría, así como tú has puesto tu mano sobre Israel, así pongas tu mano, Señor,
y tu gracia sobre los gentiles. Que de los dos pueblos, Señor, sea uno solo, y que ambos pueblos, Señor, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para convertir, aleluya, a la gente en el mundo, aleluya, a tus pies, para convertirla a la salvación que hay en ti, Señor, predicando las buenas nuevas del Evangelio, y que esas mismas buenas nuevas del Evangelio se prediquen también allá en el pueblo de Israel, Señor. Que antes de que tú vengas, muchos del pueblo de Israel te reconozcan como su Señor y su Salvador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, gracias por esta palabra. Gracias por tu amor y por tu misericordia manifestado primeramente, Señor, en ese pueblo amado escogido, y ahora, Señor, compartido para la gente que está en el mundo, que representa el pueblo gentil, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú no haces acepción de personas, y porque tú no quieres que el impío perezca, sino que venga el arrepentimiento. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición. Yo creo que hay mucho por qué orar y hay mucho que escudriñar y también poner en nuestro corazón, como dice la Biblia, en esa balanza. Amén. Y borrar. Si el Señor, hermanos, borró enemistades, si el Señor de dos pueblos hizo uno, yo creo que hay que orar de esa misma forma, siendo un solo pueblo. Tanto como en el pueblo de Israel necesitan la salvación, como también en el mundo necesitan la salvación. Tanto como israelitas y gentiles, todos necesitamos llegar a una conclusión, a un final, y eso es, necesitamos ser salvos por medio del Señor Jesucristo. Así que oren, hermanos, así como tanto como un pueblo u otro está pasando por situaciones en las que han querido borrarlos de la faz de la tierra. Amén. Nosotros también tenemos estos mismos ataques, pero espirituales. A nosotros no nos tiran misiles de una ciudad, como lo hacen con el pueblo de Israel, pero también el enemigo nos tira misiles, nos tira ataques, nos tira dardos de fuego y nos quiere sacar de la carrera de la fe para no llegar a ese momento en que recibamos nuestra corona. Así que hay que orar unos por otros, hay que pedirle al Señor que tanto como aquel pueblo como este pueblo lo fortalezca, lo establezca, lo afirme, amén, y que juntos de los dos pueblos hechos uno solo, lleguemos, amén, a la meta, que el galardón es Cristo Jesús, ¿ok? Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos próximos a terminar el año. Amén. Vamos a tener unos mensajes especiales y nos vamos a estar mirando el próximo martes, igual a la misma hora, 7 de la tarde. Amén. Y vamos a estar compartiendo junto con ustedes la palabra de Dios para ir aprendiendo y conociendo un poquito más. Amén. Y ir caminando juntos la carrera de la fe. Dios les bendiga, o sigan orando por nosotros, por el ministerio Nacer de Nuevo. Amén. Para seguir adelante necesitamos también sus oraciones, y también nosotros como pastores necesitamos que el pueblo de Dios ore por nosotros. Es muy importante eso. Así que llevemos las cargas unos con otros y así cumplamos la ley de Cristo. Bendiciones a todos, pasen buenas noches y que tengan una semana de bendición. Hasta pronto.